La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Terapia integral de pareja y su intervención en casos de infidelidad. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y nos invita a conocer la psicología basada en la evidencia. El día de hoy vamos a tener con nosotros un invitado muy especial de España, el doctor Jorge Barraca Mayral, quien estará con nosotros dándonos a conocer este tipo de abordaje desde la terapia integral de pareja. Recuerden que cada 15 días tenemos a un experto invitado que nos da a conocer un tema distinto sobre los diferentes abordajes, en este caso sobre la terapia integral de pareja y la intervención en casos de infidelidad. Ya está por allí con nosotros el doctor Jorge, de su experiencia, la importancia de algunos elementos importantes a tener en cuenta cuando trabajamos en estos casos. Doctor Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación a vuestra red. Ok. Pues para nosotros es muy importante y la red de habla hispana te da la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy y compartir pues tu amplio experticia y conocimiento y sobre todo sobre terapias conductuales contextuales. Muy bien, pues ojalá que así sea, que digamos a través de las preguntas que me podáis formular pues pueda dar pues sí, ese conocimiento en el aspecto de las terapias contextuales que aluden al tema de la pareja y en concreto al que presentabas hace un momento, perdón, con respecto a la infidelidad. Ok. Vamos a dar a conocer un poco el perfil, un pequeño extracto del perfil del doctor Barraca porque nos tardaría mucho tiempo gracias a su experticia, pero él es licenciado en psicología, es máster en psicología clínica, es doctor en psicología y psicólogo especialista en clínica. Además es autor de varios libros que presentan varias terapias de conducta de tercera generación como La mente y la vida y una aproximación a la terapia de aceptación y compromiso. También es experto y ha publicado sobre terapia de activación conductual en el tratamiento de la depresión y sobre todo al tema que nos atañe el día de hoy, que es la terapia integral de pareja. También suma diferentes publicaciones en textos de divulgación psicológica y ha sido un invitado experto en diferentes conferencias, seminarios a nivel internacional, a nivel mundial, altamente reconocido por su experiencia y su contribución a la psicología. Doctor Barraca, la red de habla hispana de psicólogos contextuales, nuevamente te da la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo. Gracias por esas amables palabras para empezar. Bueno, ¿cómo podríamos definir la terapia integral de pareja y cuáles serían esos principales fundamentos teóricos que tiene esta terapia? De acuerdo, voy a intentar ser muy breve, ¿no? Más telegráfico posible, porque lógicamente de estos temas podríamos extendernos mucho, pero se trata de que en este rato, ¿verdad?, pues demos la información como más clara, precisa, aunque sea un poco simplificada. Yo diría que la terapia integral conductual de pareja, la IBCT, es una evolución de la terapia conductual de pareja, pero una evolución cualitativa, o sea que ya en muchas cosas se parece poco a aquella, aunque uno de sus autores, Neil Jacobson, es el mismo padre de las dos, ¿no? Y digamos que lo diferenciador de la IBCT, o terapia integral conductual de pareja, tiene que ver con, por un lado, el concepto de aceptación, algo tan relacionado con las terapias contextuales, como sabemos, y por otro lado, una recuperación que tampoco es ajena al mundo contextual, del análisis funcional para la explicación de los problemas. Y en ese sentido, la IBCT, en este último sentido del análisis funcional, pues se vincula mucho al moldeamiento de las contingencias y explica los problemas en la pareja por los moldeamientos de las contingencias. Ese es el camino muchas veces también para resolverlos frente al seguimiento de reglas. Pero bueno, no me quiero extender sobre eso. Lo que sí diré también es sobre el tema de la aceptación, que lógicamente no es el mismo
que el que tienen terapias como ACT o el mindfulness, por supuesto. No es una aceptación de pensamientos, sensaciones, sentimientos, recuerdos de una propia persona, sino que tiene que ver, como es una terapia de pareja, con una aceptación de, digamos, las diferencias que son inevitables entre la otra persona y yo, la persona con la que estoy de pareja y yo. Eso no quiere decir, para que no haya una confusión aquí, que sería una malísima interpretación, que yo tenga que aceptar cualquier cosa que haga mi pareja. Pues eso faltaría, obviamente eso no es así, ¿no? Pero sí entender que si hay unas diferencias entre nuestras formas de sentir y de comportarnos y los deseos que tenemos, tiene que ver con la historia de cada uno, la historia relacional, personal de cada uno, y que eso más nos vale aceptarlo, porque si no nos metemos en una pelea por intentar cambiar a la otra persona con la que estamos y de ahí se derivan un montón de problemas. El otro camino, el que propone la terapia integral de pareja, es el de la aceptación de esas diferencias, de alguna manera aceptación de la forma de ser del otro, la otra, y así evitar y no enredarse en otras discusiones. Claro, y es que pareciera ser que cuando atendemos parejas, alguno de los dos de la pareja intenta es ajustar a esa pareja como él quisiera que esa pareja fuera y no aceptando que viene con una historia de vida, ¿no? Totalmente, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo, ¿no? La mayoría de las personas pensamos que tenemos la mente abierta, que somos flexibles, que entendemos que haya diferencias, pero ahora bien, no me gusta que mi pareja pues sea así de desordenado frente a mí, no me gusta que mi pareja tenga esos deseos frente a los que yo tengo, no me gusta que mi pareja le apetezca hacer esto o hacer lo otro, que no es lo que yo quiero. Entonces ahí se ve que todos en realidad tenemos unos esquemas a veces algo rígidos respecto a la relación, y que si entendiésemos y no personalizásemos, mira, no es que sea desordenado porque quiera fastidiarte, ¿no? No es que vaya tan rápido porque quiera dejarte atrás, ¿no? Es que tiene una historia que hace que sea así, que actúe así, a lo mejor desde hace muchísimos años. Y entonces, como cuando nos empeñamos en, bueno, pues eso no es lo que quiero, yo quiero una pareja que sea ordenada como yo, o que le gusten las mismas películas que a mí, o que mire la educación de sus hijos tal y cual la veo yo, entonces voy a empezar a enredarme en quererle cambiar. Y eso es uno de los grandes problemas de las relaciones de pareja. Bueno, doctor Jorge, pero ¿cómo se puede conceptualizar la infidelidad en el sistema de pareja? Bueno, ese es un gran tema, Abdón, y lo pensarán todas las personas que nos estén escuchando o vayan a poder ver esta grabación, ¿no? Vamos a ver, hay una definición tradicional o una visión de la infidelidad que todo el mundo más o menos tiene, como el mantenimiento de unas relaciones sexuales o de una experiencia afectiva, vamos a decir, o las dos cosas juntas, con una persona que no es como la pareja propiamente, ¿no? Y con la que, por lo demás, tiene que haber un acuerdo de exclusividad, o se entiende implícitamente o tácitamente, aunque no se haya formulado, ¿no? Eso es lo que se entendería. Pero hoy en día, claro, también hay muchas cuestiones que esto lo bordean, porque claro, incluso en parejas poliamorosas o abiertas, o las que llamamos englobando varias cosas, las, digamos, consensuadamente no monógamas, no monogámicas. Porque claro, a lo mejor sí hay una relación sexual, pero se entiende que hay un acuerdo. O sea que lo principal quizá no fuera eso de afectivo sexual, sino la transgresión a una regla, una norma que tiene establecida la pareja. Ya digo, más tácitamente o más explícitamente, muchas veces en las relaciones poliamorosas. Y esta es la visión tradicional, digo, ¿no? Y cómo se ajusta un poco a estas cosas. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay también que considerar, es una propuesta que hago también en mis trabajos, una visión menos dicotómica, en el sentido de si hay infidelidad o no hay infidelidad, sino una visión más continua, como de un continuo de infidelidad, unas cosas que para todo el mundo podríamos decir, pues si nos ponemos al extremo, dice, hombre, sí, eso es una infidelidad, lleva 3 años viéndose con esta persona, hacen viajes juntos, se mandan mensajes, cada día se dicen que duermas bien, cariño, no sé qué, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y están esperando verse y tener relaciones sexuales completas. Pues para todo el mundo eso sería, si está oculto a la pareja, pues un caso clarísimo. Pero luego empieza a haber un montón de líneas intermedias en las que, a ver, los deseos, el fantasear con otras personas,
el ver pornografía masturbándose o no, el tener deseos, pensamientos sobre otra persona, el estar acostándome, vale, a lo mejor con mi pareja, pero estar con la mente con otra, es mucho más borroso, efectivamente, ¿no? Y eso, no estoy diciendo que no duela igual, en algunas personas, solo estoy diciendo que como en otras cosas dimensionales de la psicología, pues ser más introvertido o menos extrovertido, ser más nervioso o menos nervioso, ¿no? Entendemos que hay un continuo. Y sin embargo en esto no, nos parece que ya está, sí. Y no se puede o sea, se tiene que tener en cuenta la subjetividad de las personas, claro, pero tampoco se puede venir a decir, no, pues, porque es la discusión que tiene la pareja. Eso que has hecho, te has pasado los límites y la otra persona dice no. O sea, es una combinación entre criterios un poco colectivos y lo que a mí personalmente me molesta. Pero si lo entendemos así de menos dicotómicamente, creo que eso puede favorecer en alguna medida el trabajo también terapéutico. Y bueno, quiero decir que el tema de la infidelidad, de todos modos, siempre será muy discutido. Y más hoy en día, cuando las relaciones online, ¿verdad? Los mensajes, los emoticonos que se utilizan, el sexo online también, el sexting, ¿no? Es tan, digamos, tan dudoso para muchas personas si se ha traspasado el límite o no. Y va cambiando, además, cada vez. Perdóname, Don, que me entretenga con esto. Fíjate cómo quiero demostrar que esto va cambiando y cambiará seguramente. Antes, en generaciones anteriores, casarse virgen, tanto el hombre como la mujer, pero especialmente la mujer, era indiscutible. O sea, pero ¿quiénes se preocupan más, excepto ciertos grupos religiosos que pueda haber? Bueno, todo el respeto, por supuesto. La inmensa mayoría de la gente le importa tanto eso, pues yo creo que ahora, muy generalizadamente, ¿qué va? No lo consideran nada especial, cuanto antes era insalvable, digamos, era una dificultad insalvable, solo por poner un ejemplo, ¿no? De esa evolución. Claro, y ahora que tú comentas, tú decías, es como, este concepto es como tan discutible, pero entonces sí hay algunas diferencias entre la vinculación solamente sexual o la vinculación emocional y lo que comentabas hoy, o esa vinculación solamente digital. Entonces, ¿quién determina que algo es infidelidad o no? ¿Cómo lo Sí. podríamos definir? ¿La pareja, el terapeuta, quién? Pues en realidad un poco entre todos. Hay una autora, Esther Perel, que es una gran psicóloga, ¿no? Y divulgadora sobre el tema de pareja, tiene un par de libros muy relevantes. En uno de ellos además se llama así, repensando la infidelidad, ¿no? Tiene ese subtítulo, porque efectivamente cada vez hay que repensarlo. Y estoy bastante de acuerdo con ella, con dos elementos muy claves, ¿no? Aunque yo hago un pequeño cambio. Bueno, para ella son lo que ella llama como alquimia o activación, podemos decir mariposas en el estómago, así, ilusión por contactar con alguien. Entonces eso puede ser afectivo o sexual, y yo añado, claro, ¿no? Porque yo creo que puede ser ilusión afectiva y puede ser ilusión sexual solo, pero puede ser las dos cosas también a la vez, por supuesto. O sea, o una o la otra. Yo haría así como los tres elementos posibles. Y el secretismo. Es decir, tengo eso, pero se lo oculto a mi pareja. Y entonces, según ella, si se tienen esos dos elementos, es muy difícil que no esté pasando algo que vayamos a relacionar con la infidelidad. Porque a lo mejor lo que yo he hecho es recibir un masaje relajante que me has citado sin que llegase en ese continuo que decía, ¿no? Sin que llegase a tener un orgasmo, ¿vale? En un sitio de masajes. Me han dado un masaje, me he excitado y vuelvo a casa y ya estoy pensando, creo que mañana me voy a dar un masaje otra vez en ese sitio, ¿no? Y no se lo digo a mi mujer. Entonces, claro, ya está habiendo una cierta pequeñita activación, deseo y un ocultamiento. Entonces, si luego se enterara, me podría decir, bueno, es que eso es una infidelidad, pues tendría un par de componentes para hacerlo. Así que jugando con esos dos elementos, probablemente podríamos llegar a cierto consenso en ese continuo
tan extenso que he mencionado. Pero como digo, quién sabe dentro de un tiempo, ¿no? A lo mejor dentro de un tiempo tenemos otra perspectiva sobre ello. Bueno, y desde la terapia integral de pareja, ¿cuáles serían esos primeros pasos para poder evaluar, ¿sí? Sí. Una infidelidad en la pareja? Bueno, las personas pueden venir a terapia por esa cuestión, porque se ha revelado, se ha descubierto, se ha visto en el celular, como quiera que sea, ¿no? Y entonces aparecen ahí ya con el problema. Entonces lo que hacemos es una terapia de pareja orientada al problema de la infidelidad, aunque yo siempre voy incluyendo elementos de la terapia integral de pareja que luego me van a servir para ayudarles digamos, enfrentarse a esta situación. Pero puede ser que no vengan diciéndolo, puede que haya sospechas o puede que ni siquiera haya sospechas. Pero la IBCT tiene un formato de evaluación en el que se combinan sesiones individuales con sesiones conjuntas. Y entonces en esas sesiones individuales, sobre todo, bueno, y aunque no tengamos mucha sospecha, es una cosa normal que le preguntemos a cada uno de los miembros: oye, ¿tienes celos? ¿Tienes sospechas? ¿Tienes alguna cosa que contarme al respecto de esto? ¿Ha pasado alguna vez algo parecido a una infidelidad? Entonces abrimos un poco la puerta y como tienen secreto profesional, por supuesto, en esa situación del momento individual, pues es más fácil que nos enteremos. Y si nos enteramos, y es una infidelidad en curso, entonces tenemos que saber que no podemos hacer una terapia de pareja desde este modelo mientras está habiendo una infidelidad. Primero porque sabemos que no son eficaces. A la larga, esas terapias no son exitosas, así que les estamos haciendo perder el tiempo y el dinero. Y en segundo lugar, porque de alguna manera sería como legitimar, aceptar que, bueno, se puede seguir trabajando con tu pareja, aunque nosotros sabemos que ahí hay un engaño. Y nosotros somos el terapeuta de los dos. Y eso nos pone en una situación en la que no estaríamos teniendo una buena praxis. Así que hasta que no se acaba esa otra relación, o bien la persona quiere decirlo y quiere que le ayudemos a confesar esa situación, ¿no? A preparar esa conversación que va a tener con su pareja, hasta que no declaremos eso, pues no vamos adelante. Pero, y por supuesto, ahora viene la cosa, ¿no? Si ya se lo dice o si ya vienen porque había esa situación, o sea, se han presentado en la consulta hablando de eso, entonces lo que vamos a hacer en esto, en un primer lugar, no es distinto de otras terapias de pareja, la segunda parte sí, es unas sesiones de contención, porque la pareja está sangrando, digamos, ¿no? Sobre todo la persona ahí que se ha encontrado eso, la persona ofendida, vamos a decir, ¿no? La que ha sido víctima de la infidelidad, pues está destrozada. Y entonces tenemos que tomar unas medidas primeras muy importantes porque de ellas va a depender el que la pareja pueda seguir o no. Porque si se toman ya determinadas decisiones, eso va a ser muy difícil restaurarlo. Entonces, hacemos la primera fase de intervención en un problema de infidelidad, tiene que ver con las medidas que tengan que ver con la seguridad, con el restablecimiento de la comunicación, de la autenticidad, de la tranquilidad, de asegurarnos de la integridad de la persona y varias cosas que ahora podré decir. Y la segunda, una vez que ya eso se ha calmado, ya ha pasado un tiempo, semanas, quizá algún mes, podemos hacer una intervención que tenga que ver con entender qué ha sucedido, por qué hemos llegado a esa situación. Y la IBCT ahí propone una serie de diálogos desde sus técnicas, unión empática, separación unificada, que pueden ayudarnos a entender por qué se llegó a esa situación y quizá así, tal vez, prevenirlo en el futuro. Es muy importante esto que nos acabas de decir frente a esos primeros pasos y como son como como unas reglas, por decirlo, lo que tú dices, ¿no? Entonces, si no se Claro acaba, que sí. pues no es importante no intervenir. Pero en este momento, ¿qué indicadores o señales podrían evaluar la gravedad de la infidelidad en la relación? Sí, la infidelidad puede ser, por supuesto, más trascendente o menos trascendente según muchas cosas.
Por ejemplo, cuánto tiempo, cómo es de relevante esa relación para mí, si ha pasado otras veces, ¿no? Y estamos otra vez en esta situación, si desde hace tiempo había sospechas y se han negado y me han tachado de loco o de loca, ¿no? Si ha pasado durante mucho tiempo, si tiene componentes afectivos muy intensos. Si antes, cuando existía como delito el adulterio, en España hasta el 1978 era un delito, ¿no? El adulterio. Pues resulta que había unos atenuantes, ¿no? Unas cosas que como que bajaban la intensidad del delito y al revés, había unos agravantes, ¿no? Y entre esos agravantes tenían que ver con cosas como que duelen más. Por ejemplo, si la infidelidad ha sucedido en mi casa, en mi cama, ¿no? Entonces, sabemos que eso es devastador para la otra persona, ¿no? Pues entonces, eso sería, podríamos valorar cosas de gravedad si ha sido con una persona conocida, cercana, una amiga, una familiar, una hermana, vamos a imaginar, ¿no? Una prima. Pues resulta devastador, claro, ¿no? Si se ha enterado tantas X personas, también resulta demoledor, ¿no? Entonces, el psicólogo debe tener todo eso en cuenta, porque ya en sí el fenómeno es negativo, pero si se juntan todas estas cosas, se hace aún más delicado y por eso somos nosotros, quiero insistir, los psicólogos, especialmente los que estén preparados en terapia de pareja y manejar estas cosas, para ayudar en esas cosas que son tan dolorosas, que hay tanta gente que diría, oye, mira, es que preferiría estar enfermísimo, con cáncer, que me cortaran una pierna, perder mi trabajo, pero no esto que me ha pasado. Y ya sé que la gente acude primero a familiares o acude a amigos o acude a sacerdotes, bueno, pueden dar una ayuda espiritual, pero y todo el mundo se pone a opinar sobre qué debes hacer, si debes dejarlo, si debes seguir, si debes hacer, sin experiencia en este campo, tengo que decir. Y yo qué sé, si yo tengo un amigo que se separó, se divorció, se pone a opinar, no, lo que tienes que hacer es dejarlo, así, ¿no? Por favor, pero ¿cuántas personas en esta situación has visto tú? Solo has tenido tu experiencia, ¿no? Entonces, ya digo, ¿no? Es importante que si están pasándolo muy mal, acudan a quien es mejor, porque realmente sabe de qué está hablando, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Bueno, y si bien es cierto, nosotros estamos atendiendo a la pareja, Sí. ¿qué hacer con la historia o cómo abordar la historia personal de cada uno de los integrantes de la pareja? Normalmente en psicología se habla que se deriva cada uno a un terapeuta o en este caso, ¿cómo se hace? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Qué recomendaciones das tú de acuerdo a la terapia integral de pareja? Vale. Y me estás preguntando, bueno, es que es más general que en el tema de infidelidad, pero luego me detengo un poquito en el tema de la infidelidad. Claro, nosotros tenemos que saber de su historia de cada uno. Lo que un terapeuta de pareja hace, como he dicho, es ser el terapeuta de los dos. Y eso quiere decir que tiene que conocerlos a los dos, así que tiene que tener algunas sesiones individuales con cada uno para saber de sus experiencias relacionales, ¿no? Cómo era la relación de sus padres, qué parejas anteriores ha tenido, cómo han ido las cosas, ¿no? Qué pasó en esas situaciones. Y eso con cada uno. Si alguna de las personas tiene problemas personales muy relevantes, tiene una situación de depresión, tiene un trastorno obsesivo, vamos a decir, un cuadro de un trastorno de personalidad, por decir cosas así muy, muy claras, ¿no? Pues claro, esa persona necesita, muy probablemente, además de una terapia de pareja, una terapia individual, pero no soy yo quien se la va a dar. Si a mí han venido como el terapeuta de pareja, es mejor que un terapeuta individual trate ese problema específico, porque nosotros vamos a hablar de los problemas de la relación, fundamentalmente, ¿no? Y en el tema de la infidelidad, puede pasar que, aunque yo esté trabajando con los dos, por ejemplo, la persona que ha sido la ofendida en esta situación, que ha recibido la infidelidad, es muy normal que tenga algunos síntomas psicopatológicos, que normalmente son trastornos adaptativos, quiero decir que al poco tiempo ya suelen bajar, pero al principio va a tener, desde luego, síntomas depresivos, ansiosos, obsesivos, por los detalles y en algunos casos un trastorno de estrés postraumático, es muy corriente. Bueno, entonces, cuando la persona no consigue avanzar y librarse de las obsesiones que le vienen una y otra vez, sí que puede caber el seguir trabajando en la terapia de pareja
y buscar apoyo, tratamiento por la situación de la obsesión que está teniendo esa persona. Pero una parte seguro, vamos a tener que trabajarla en común. Ok, si bien es cierto, todos los casos son distintos, a pesar de que sea una infidelidad. Ya lo creo. ¿Cuáles son esos primeros objetivos terapéuticos que son recomendables trabajar con estos casos? Sí, muy bien. Tenemos, quiero decirlo, pocas evidencias empíricas todavía de cuál es la mejor línea de actuación en general en la terapia de pareja que se enfrenta a los problemas de infidelidad. Hay algunos ensayos clínicos, uno de los, por eso yo hablo de la IBCT, porque una de las terapias que sí tiene evidencia en este tipo de casos es la IBCT, por supuesto, ¿no? Pero no hay muchos, ¿no? Entonces, pero algo podemos recomendar. No, que no se base solo en intuiciones o percepciones. Y las más características son, como he dicho antes, las medidas de contención iniciales, de cortar la hemorragia, podemos decir, que pasan por varias cosas. Una es dejar de tener contacto absolutamente con la tercera persona para que esa herida deje de sangrar. La persona ofendida tiene que ver que ya no hay contacto con esa, ¿no? Eso es lo primero en lo que nos tenemos que preocupar. Lo segundo, no son en orden, todas estas cosas son muy relevantes. La compañía, cercanía, apoyo, empatía, sobre todo, del ofensor respecto a la pareja que en ese momento está pasando por una situación tan crítica en su vida. A veces eso implica que me dice, no, es que tengo que trabajar. Oye, pues te coges unos días, perdóname, pero dices lo que quieras, ¿no? Pero tienes que estar junto con tu pareja y tienes que acompañarla y por supuesto tienes que evitar que se haga daño, tienes que evitar que se descuide, ¿no? Porque a lo mejor no quiere comer, se pone a fumar, se pone a beber, tiene conductas de riesgo, se corta, No, entonces tienes que estar ahí, no tienes que demostrarle cómo te importa, ¿no? Eso es una medida fundamental y eso empieza a restañar un poco el vínculo, ¿no? Porque la persona entiende el daño que ha hecho y se pone a cuidar. También tiene que impedir, en la medida de lo posible, que eso se divulgue por todas partes, como suele pasar. Por supuesto, los hijos no tienen que saber que su padre, que su madre ha sido infiel. Eso es muy importante. Porque ¿qué va a pasar luego con la relación si deciden seguir juntos o aunque no lo decidan? Los familiares no tienen que entrar aquí. Porque yo a lo mejor luego puedo perdonar a mi pareja si me ha sido infiel, pero ¿lo va a hacer mi cuñado? ¿Con lo que le he hecho a su hermana? ¿Lo van a hacer sus padres? ¿Me van a perdonar sus padres? ¿Por qué me tienen que perdonar sus padres? No, y entonces ya me va a poner en una posición muy violenta y muy incómoda que va a perjudicar a la relación a la larga. Y no digo ya vecinos, amigos que se ponen ahí a opinar, porque si seguimos juntos tenemos un problema. O sea, va a ser un problema, ¿no? Y otras medidas tendrían que ver con no tomar lo que llamamos decisiones de alto coste. O sea, yo entiendo que en ese momento alguien quiera cambiarse de ciudad, ¿no? Dejar el trabajo, si la infidelidad ha pasado en el lugar de trabajo, no ir nunca más a los bares, o discotecas, donde he ido toda la vida, donde tengo los amigos, dejar de ver a esos amigos que conocen a lo mejor a la tercera persona. Entonces, sí, es muy fácil que a lo mejor la relación luego no se arregle. Decimos que un 40% de los casos en que hay infidelidad, la pareja tiene un alto riesgo de separación. No, con datos más o menos actuales, ¿no? Probablemente antes se aceptaba más, claro, en otros tiempos no, y ahora cada vez menos, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir, no es tan mala noticia, la infidelidad no mata siempre la relación. Hay un 60-65% de las parejas que a pesar de conocerlo, siguen adelante y pueden tener al final una buena relación. Si quieres, luego hablamos de eso, ¿no? Pero por seguir, entonces digo, esas medidas de alto coste, si luego no voy a ir bien, desde luego durante meses no van a ser, se lo voy a reprochar a la pareja que me lo hizo, porque, oye, dejé el trabajo por ti y no ha cambiado nada. Dejé de ver a mi familia por ti y no ha cambiado nada. Cambiamos de ciudad y no ha cambiado nada. Me sigues reprochando esto. Entonces, son medidas que para eso está ahí el psicólogo, para decir, no, eso no es lo que tiene que pasar. Y siempre
habrá posibilidades de que al final os separéis. Pero no lo tienes que decidir ya, porque ahora uno está perturbado por lo que ha pasado. No puede tomar decisiones sensatas, porque puede que se vaya, puede que ya rompa todos los puentes y luego al cabo de un tiempo piense, no le di ninguna oportunidad a esto. Y fue una cosa puntual. Y así que, pero si ya lo podré dejar en cualquier momento. Pues bueno, esos son algunos de los ejemplos que quería decir de cosas que sabemos que son importantes a la larga. Y que son extremadamente valiosos porque los pacientes llegan tomando decisiones radicales en una situación donde están emocionalmente contrariados, Exactamente. donde se han sentido Exactamente. atacados, donde están desilusionados. Es complejo y eso que tú dices es valioso. Mira, no es el momento, vamos a revisarlo. Es probable que más adelante esta decisión se tenga en cuenta, pero no es el momento para tomar una decisión tan crucial como esta. Claro, yo les digo, vamos a ver, ¿por qué quieres irte ahora mismo? Dice, porque lo estás pasando fatal, ¿no? No es una conducta meditada, es una conducta de escape de evitación, como los psicólogos sabemos también, ¿no? Para dejar de estar en contacto con el dolor que es tan acusado, ¿no? Y bueno, aunque caben pequeñas separaciones que puedan pasar discretamente unos días, unas horas, porque ya se sabe que en algunas relaciones de pareja las personas están tan mal que no puede aguantar la presencia de la otra persona, ni mucho menos ahí dormir a su lado. Es que en ese primer momento eso es muy difícil, ¿no? Bueno, digo, pues nosotros les decimos, mira, te quieres escapar, pero porque crees que esto es la solución. Pero eso es como enterarme que se ha muerto un familiar y como no quiero aceptarlo, no quiero saber nada de eso y me voy de viaje. Dice, hombre, pero eso es una negación de lo que ha pasado. O sea, el dolor no te lo voy a poder evitar. Entonces, ¿tú crees que yéndote arreglas el problema? Y yo explico siempre, mira, hay dos caminos. Puedes irte y luego decir, pero ¿por qué? ¿Pero qué he hecho? ¿No? Pues, oye, muchas parejas salen adelante de todas estas cosas. O puedo quedarme y que tampoco te va a librar de eso, ¿no? Porque dice, bueno, pues voy a decidir perdonarle, salir adelante y todo eso. Ya, pero periódicamente te acordarás de que quizá tenías que haberte ido, ser valiente en ese momento y haberte atrevido a romper. Entonces, no hay ningún camino que te libre de el malestar. Eso es lo que hay que entender. Pero entonces, la decisión más sensata la podrás tomar dentro de un tiempo. Cuando digas, mira, esta persona, voy a poner un ejemplo para ser más sencillo. Después de haber intentado durante un tiempo, unos meses, esta persona, vamos a suponer que es mi marido, y mi marido dice, no reconoce que tenga él la responsabilidad, la culpa, me sigue echando a mí la culpa de la infidelidad que cometió. No es una persona que me haya cuidado, atendido, priorizado, no quiere hablar del tema, quiere que pase página sin dialogar por qué ha pasado esto. No es una persona, entonces, que me esté cuidando, validando. Entonces, a lo mejor no tiene solución esto. Pero si es una persona que toma conciencia de lo que ha hecho, que lo siente muchísimo, que quiere genuinamente contarlo todo, quiere comprender por qué ha sucedido. Y vamos a suponer que es una buena persona, un buen padre, un buen marido, excepto por este tema, ¿no? Un buen, yo qué sé, hermano, de eso, una persona que trabaja bien, o sea, que quiere que su vida y ha tenido un fallo, pues a lo mejor puedo perdonarme. Claro, eso es lo que quiero decir. Bueno, hace un momento tú comentabas algo sobre trabajar la responsabilidad del miembro infiel, ¿no? Entonces, cuando tú le Sí. decías, bueno, tienes unos días, sácalos, acompaña a tu pareja en este momento tan difícil, pero ¿qué hacer cuando estamos los dos, tenemos a los dos en terapia y hay un nivel de afectación en esa persona que fue la ofendida, que fue quien recibió esta noticia? ¿Cómo Sí. validar y cómo gestionar esa emoción cuando esa persona posiblemente en ese momento lo único que no quiere es saber de su pareja, a pesar de que está allí en terapia, pero no quiere saber porque se siente Claro. que fue totalmente desleal su pareja con ella? ¿Cómo trabajar esa validación emocional con ella? Claro, claro. Nosotros somos un modelo de validación también que el ofensor puede aprovechar. Por eso es bueno que estemos ahí. Por eso es bueno que esté ahí, nosotros estemos ahí actuando de una determinada manera. Bueno, vamos a ser un modelo para los dos. Aprovecho
tu pregunta también para incluir a la otra persona. Quiero decir, si también ve que yo no es que, por supuesto, vamos a ver, explicar una cosa no quiere decir que a uno le parezca bien, pero somos psicólogos, tenemos que explicar las conductas de la gente, este es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, contextualizar, analizar qué pasó, por qué esa persona cometió esa infidelidad, es algo que va a ver la persona ofendida. Porque una explicación tan simplista como es malo, es un malvado, ¿no? O es una malvada, o es que nuestra relación de pareja tiene problemas de hace tiempo atrás y eso explica la infidelidad, es muy simplista, muy, muy simplista. Es una conducta muy compleja, afectada por historias relacionales muy largas, con muchas variables disposicionales, no me detengo aquí ahora, pero de la que hay que hacer un análisis funcional correspondiente para saber por qué determinado estímulo en un momento dado adquirió la función para esa respuesta de la infidelidad. Pero bueno, eso para un curso más especializado lo vamos a contar. Pero lo que quiero decir es que lo que los dos miembros van a ver es que yo intento entender por qué ha pasado eso, en vez de solamente atacarle, criticarle, cuestionarle. Y también trato de ponerme en contacto con las emociones tan difíciles, tan dolorosas, como has dicho, de la persona ofendida. Así que yo estoy intentando ser empático y hacerme cargo de lo que está sufriendo la otra persona y así le estoy enseñando a la otra persona cómo la tiene que acompañar, cómo la tiene... Dices que ya le he pedido disculpas 1000 veces. Bueno, da igual, pues otras 2000 tendrás que decírselas. Pero no es decir, lo siento, lo siento. Dices, no, hombre, eso no sirve para nada, ¿no? Es, vamos a hablar. Esas son las conversaciones que decía posteriormente que tiene la IBCT desde la unión empática. Vamos a unirnos hablando de lo que ha pasado en una conversación en la que yo voy a intentar ser muy sincero y muy auténtico y comprender por qué acabé haciendo eso. ¿Qué tiene que ver mi historia? Y la otra persona también tiene su misión muy difícil, que es que tiene que dejar un momento de atacar al que le engañó, la engañó. Tiene que pasar página en un momento de eso, porque si solo le ataca, la otra persona solo puede defenderse y no profundizar en esas explicaciones. Y además hay una cuestión muy, muy importante en este momento en el trabajo con las parejas, que es que la mayoría no se separa por la infidelidad en sí, sino por lo que pasa posteriormente de saberlo. ¿Cómo actúa el uno? Si realmente explica las cosas, quiere reparar, quiere hacerlo, o por cómo actúa el miembro ofendido. Porque, claro, carga toda su ira contra la otra persona, le está permanentemente cortando la cabeza, ¿no? Cada día no le deja vivir, no le deja disfrutar, es como ya no tienes derecho a tener un minuto de tranquilidad y al final acaba con la relación. Porque aunque el ofensor siga queriendo a su pareja, si le maltrata durante mucho, mucho tiempo porque es lo que se merece y no tiene derecho a protestar, acaba desenamorándose. Así que lo que hago es como un boomerang. Mis dardos se vuelven contra mí porque la otra persona ya no puede más y deja de quererme. Y entonces acabo teniendo lo que profetizaba de alguna forma. O sea, que los dos tienen un trabajo muy difícil. La una, aguantar la ira de la otra persona y seguir siendo empático, la persona ofensora, y hacer lo posible por reparar. Y la ofendida, ser capaz de decir, bueno, tengo esto que me viene una y otra vez, pero tengo que avanzar en la vida. Tengo que dejar de atacarle, tengo que gestionarlo, y juntos tenemos que hacer cosas para que la pareja vuelva a tener sentido. Claro. Pero ¿cómo hacer desde terapia para ayudar a que la persona ofendida, como tú lo dices, pueda recuperar la confianza? Esto es importantísimo. Importantísimo. Sí. Estás haciendo junto las preguntas pertinentes porque claro, son los que decimos, ¿cómo se puede recuperar la confianza? Los primeros pasos que se dan para recuperar la confianza son justo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Déjame el celular, dame tus cuentas, no sé qué, de correo, dame el disco duro, déjame revisar tu ordenador, déjame revisar tu cartera, déjame revisar tus cajones, déjame revisar tu ropa, déjame revisar.
y mándame la foto de dónde estás, ¿no? Mándame la foto de si estás solo o no, con quién, o sea, escrutar, investigar, volver a preguntar, hacer interrogatorios de tercer grado durante días y días, creyendo que así se va a recuperar la confianza. Y es justo al revés. Así no se recuperará nunca la confianza. Y además, en cualquier caso, si esa persona ya no hace nada, vamos a decir, infiel, porque le tengo tan vigilado, ¿qué sentido tiene esa relación? Esa es una relación que no merece la pena vivirse. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es al revés. El camino es ver qué pasa cuando estamos juntos. Es decir, ver si esa persona realmente, cuando está, no cuando no está, y quiero ver por dónde para, ¿no? No, es cuando está. ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Qué interés pone de verdad? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué planes genuinos, bonitos para la relación hace? ¿Cómo me habla con franqueza? De todo, no solo de la infidelidad, sino de sus pensamientos, sus deseos, sus planteamientos, ¿no? ¿Cómo tiene un plan de vida juntos, una proyección, cómo cuida las cosas? Eso es lo que me puede dar confianza de que quiere estar conmigo, de que realmente la persona que vale, que importa, soy yo. Porque claro, la infidelidad destruye también, si llevo mucho tiempo con esa persona, parte de mi identidad. La creencia, quizá ilusa, tengo que decir, de que somos en las cosas importantes insustituibles, ¿no? Al menos en un par de cosas yo tengo que ser el especial para esa persona. Y ahora descubro que no, que me ha sustituido en cosas importantes, como puede ser la sexualidad, como puede ser la intimidad hablando, ¿sabes? No haciendo planes juntos. Y de pronto yo ya no soy el importante. Entonces eso es devastador. Entonces, justo recuperar la confianza tiene que ser con que yo soy el importante. Yo soy la persona relevante. Eso sí que hará otra vez que vuelva a poder estar bien con ella. Uh-huh. ¿Qué hacer? Esas como recomendaciones para los terapeutas, ¿no? ¿Qué hacer cuando la pareja llega solamente con la decisión de separarse? O sea, venimos acá, descubrir la infidelidad, pero lo que queremos es separarnos. ¿Qué hacer con estas parejas? ¿Cómo orientar? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo guiar ese proceso? De acuerdo. Ese es un trabajo que yo no llamaría tanto de terapia de pareja como de mediación. Y no pasa nada. A veces los psicólogos tenemos que hacer esa labor de mediación. Y la verdad es que si lo hacemos bien, puede que incluso se lo piensen, pero evidentemente algunas de las cosas que he dicho sirven también si se van a separar, porque no es que todo esto tenga como fin el que sigan juntos. No, yo quiero que sigan juntos si están bien. Es más, incluso si están mejor que antes de la infidelidad. Porque si hubo la infidelidad es que muchas cosas no marchaban bien. No había de verdad comunicación sincera, íntima, profunda. Se habían descuidado, dejado ciertas cosas por el camino. Entonces tendría que ser un revulsivo para arreglar a la pareja, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos al caso de lo mencionado, ¿no? No, nosotros tenemos claro, queremos separarnos. Dice, bueno, pues hay que dejar igual de atacarse, hay también que entenderse, hay que saber entender qué pasó y hay que tener medidas para que la familia política, oye, porque si tenemos hijos en común en particular, es que yo puedo dejar de ser tu pareja, pero voy a ser siempre el padre o la madre de esa persona. Y al fin, y sus abuelos, pues voy a tener que estar en contacto con ellos, obviamente, porque es que va a ser lo mejor para estos hijos, va a ser lo mejor en general, ¿no? Total, que claro que tenemos que tomar medidas para que puedan separarse bien con algunas de las cosas que he dicho, que es una cierta reparación y un dejar de atacar, criticar a la otra persona y tratar de llegar a acuerdos con ella. Abdón, perdóname un momento, voy a encender la luz porque ya en Madrid me temo que tenemos oscuridad. Un segundito. Tranquilo. Llegó el momento de la tarde en que ahora os falta todavía a vosotros unas horas, pero también os llegará. Sí. Entiendo un poco por lo que relatabas, entonces también podíamos llegar a una conclusión y es que en algunas parejas la infidelidad fortalece la relación. Sí, señor. Es increíble, parece increíble. No se llega sino tras un largo camino de aprendizaje doloroso.
es una escuela de dolor, pero hay muchas evidencias en que algunas parejas consiguen dar ese paso. Hay muchas parejas que siguen juntas. Voy a volver a utilizar también un concepto de Esther Perel, porque ha sido una magnífica investigadora en este campo, ¿no? Entonces ella dice que sí, muchas parejas siguen juntas, pero eso no quiere decir que sigan bien juntas. Y hace una clasificación de 3, ¿no? Dice, hay unas, las que llama las que están en el penal o penadas, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Tienen su cárcel, ¿no? Penal en el sentido de cárcel, ¿no? En que siguen criticándose, atacándose, pero siguen juntas, por las razones que sea, ¿no? Pero una persona sigue diciéndole cómo me hiciste esto y la otra persona, pues tú también tuviste la culpa por tratarme así, y así siguen sin avanzar, ¿no? Otras, también a lo mejor por hijos, por temas en común, pues lo que sea, económicos, familiares, de vida, ¿no? Dejan de discutir, pero lo meten debajo de la alfombra, el tema, ¿no? Porque es muy doloroso, es muy difícil, cada vez que sale quedamos heridos. Las llama pues los albañiles, dice, ¿no? Aquí en España utilizamos la palabra chapuza para el que hace arreglitos en la casa, cuando hay un agujero, sale el agua, pues pone una cosita ahí, pero no hace una reforma de la casa, ¿no? Entonces van tapando las cosas, no hablan de esos temas, pero están ahí, ¿no? Y por último, hay unas parejas que se atreven a decir, esta casa se rompió, ¿por qué? Tenemos que las llama exploradoras, por eso las llama exploradoras, Pérez, ¿no? Porque dice, bueno, tenemos que ver qué pasó, por qué hemos llegado a esto, ¿no? Pues oye, empecé a ver, vamos a poner un ejemplo muy prototípico, ¿no? Pornografía y tal, me quedé enganchado, tuve como una adicción al sexo, no me gestioné bien, esto todo, lo oculté durante años, no sé qué tal, y al final acabó pasando esta situación. Dice, bueno, pues eso es bueno saberlo, claro, porque si la otra persona dice, bueno, yo a lo mejor estuve un poco ausente en todo eso, no le di importancia, o ya veía algo, pero no te dije, oye, ponte en tratamiento, esto no puede ser, no sé qué, no. Entonces, esas que exploran y trabajan, pues si siguen juntas, puede que den ese paso superior y entonces estén mejor que antes de la situación. Yo tengo aquí, a ver si se puede ver, en el mini manual que escribí sobre esto, un dibujo, a ver si consigo que se vea bien, es una cosa que todo el mundo conocerá, ¿no? Es el kintsugi o kintsukuroi, esa taza que se rompió, ¿no? Pero que es restañada, es arreglada con vetas de oro o de plata y queda más bonita de lo que era antes. Sé que es una metáfora muy habitual para el tema de la resiliencia, pero yo la utilizo para las parejas, ¿no? Y les enseño fotos o imágenes de eso, pero porque ese plato, puede seguir siendo un plato útil, pero ya no es el mismo plato. Claro, lo que no puede ser es el mismo plato. Puede ser bonito, bueno, ellos dicen, qué pena, se rompió algo de una porcelana tan valiosa, ¿no? Ya no va a quedar nunca igual. Sí, eso es verdad. Ya no será esa porcelana, pero puede ser aún más bella si se hace un trabajo artesanal a la hora de arreglarla. Una relación de pareja, voy a decir, es mejor en cualquier caso, bueno, esto va a ser chocante, ¿no? Porque aunque se haya roto, si intentamos seguir arreglándola, claro. Es una relación de verdad auténtica, no es una relación infantil, adolescente, fantasiosa, de ay, especiales que somos ahí, no, porque la vida es fea, porque en la vida pasan cosas horribles. Eso es la madurez, eso es la adultez. Una pareja que entiende que sí, que ha pasado por cosas muy feas y muy difíciles, pero bueno, ahí están, ¿no? No las niegan, como los albañiles, vamos a decir, ¿no? Como esas parejas. Están dispuestos a entender que eso les pasó, pero quieren trascender esa situación. Okay. Y si tuvieras que recomendar algunas habilidades terapéuticas para los psicólogos en la atención de pareja y sobre todo sobre terapia integral de pareja, ¿cuáles serían aquellas que recomendarías? Bueno, hace falta más formación en terapia integral de pareja porque no hay suficiente, sobre todo porque ha estado muy vinculada a Estados Unidos hasta ahora, bueno, por distintas razones, porque hay otras terapias de contextuales, vamos, de ACT, de BT, sobre todo, ¿verdad?, las de activación conductual, mindfulness, que se han divulgado muchísimo, mientras que quizá IBCT se ha quedado algo más relegada, ¿no?
de distintas razones que no merece la pena que se digan, ¿no? Ujú. Entonces, hace falta formación, por supuesto, para tener esas habilidades terapéuticas en general en la IBCT, pues dar talleres, dar cursos prácticos, ¿no? E intentar ver vídeos que tengan que ver. Hay un par de vídeos de la APA, de Christensen y otro autor que es Martel, llevando varias terapias de pareja desde la IBCT, pero luego, eso es en general, quiero decir, de la IBCT. Pero respecto al tema de la infidelidad, tampoco hay mucho donde formarse y desarrollar habilidades, hay que reconocerlo. Y eso que es una de las cosas más frecuentes, no la más frecuente, pero se dice que entre un 20%, incluso puede que más, de las parejas que vienen a terapia tienen problemas de celos, infidelidad, es un clúster, digamos, un poquito más amplio, ¿no? O sospechas de eso, o problemas por haber tenido eso. Así que es muy normal que los terapeutas de pareja se vayan a enfrentar a esas cosas. Entonces, hay una bibliografía, también hay varios libros que uno puede leer, pero yo diría que el desarrollo de habilidades muy básicas de la terapia, de la empatía, ¿no? De hacer buenos análisis funcionales sin juzgar, sin criticar, de la autenticidad, de la genuidad que tiene que tener los terapeutas, de la aceptación incondicional. Dice, pero si has sido infiel, ya bueno, pero es sí, como otras personas que me vienen, yo qué sé, que ha cogido cosas, ha robado cosas, entonces, pero es que yo soy el psicólogo, yo soy el que estoy ahí para comprender la conducta, ¿no? Entonces, desarrollar esos conocimientos humanos, digamos, ¿no? De terapeuta, no humanista, pero sí humano, y que gestiona emociones de las personas, emociones tan difíciles como las que va a haber aquí, son imprescindibles para hacer una buena intervención en este contexto. Hay que estar dispuesto a ponerse en contacto con el dolor de las personas que van a tener, porque hay mucha decepción, claro, en lo que pasa. Y sin embargo, al tiempo, tener esta visión de que, bueno, a mí me han llegado estas parejas que están ahí pasándolo tan mal, y mi camino es llevarlas hacia esas que se convierten en esas exploradoras que salen mejor paradas que antes de haber vivido la infidelidad. Ujú. Claro, y quería preguntarte un poco así de manera rápida, ¿es cierto que hay situaciones en pareja que son irreconciliables? O sea, que no se llega a ningún acuerdo, a pesar de eso las parejas pueden funcionar. Bueno, son irreconciliables, pero siguen juntas, ¿quieres decir? No sé Sí. si eso sería lo más deseable. Bueno, si no son temas, así hay diferencias que pueden ser irreconciliables, pero se trata de que si son en campos clave o fundamentales, o sea, son valores para las personas, pues entonces eso lo veo muy difícil, claro. Si me quiero decir, o sea, yo quiero tener hijos, la otra persona no quiere tener hijos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Yo tomo drogas y la otra persona dice, no quiere estar con alguien que tome drogas, eso para ella es tal, ¿no? Tengo determinados problemas, no sé qué. Pues no, o sea, eso, yo entiendo que eso deshaga a las parejas lógicamente, ¿no? Pero otras diferencias que puedo llevar mejor o peor, pues hombre, claro que son irreconciliables, pero no son trascendentes, ¿no? ¿Cuántas parejas son incapaces de ponerse de acuerdo de qué película ven en Netflix, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál eligen esa tarde o esa noche para ver, ¿no? Pero bueno, es un problema que Menor. mi mujer, claro, que mi mujer quiera ver Interestelar y yo quiera ver Pretty Woman, pues hombre, pues seguramente que no, ¿no? Pero las otras cosas no es lo mismo porque pueden atañer a valores personales muy relevantes, ¿no? O sea, y eso quiere decir, pues yo puedo ser de izquierdas y mi mujer de derecha, sí, hombre, esas cosas pueden ser, ¿no? Si no habláis mucho de política en casa, claro, ¿no? Ujú. Pero claro, yo entiendo que hay pocas diferencias irreconciliables si cuando nos empezamos a conocer sabíamos o quién teníamos delante. No las hagamos irreconciliables tampoco. Sí, claro, lo que tú quieres decir es un poco que no trasciende de una manera tan significativa entre los dos, inclusive que no vulnera a alguno de los dos. Eh, Claro, claro. ¿podrías recomendarnos algunas fuentes bibliográficas tuyas o de quien tú desees recomendarnos para quien desee profundizar un poco más sobre este tema? Vale, vamos a hacer una diferenciación.
pueda leer en inglés y esté en nuestro ámbito como terapeuta o trabaje con parejas, ¿no? Entonces les recomiendo los textos originales de Jacobson y Christensen. Tengo aquí uno de los primeros, Aceptación y Cambio en la terapia de pareja, pero este libro es antiguo, es justo antes de los años 90, 98, antes de los años 2000. Ahora hay una edición más nueva que se llama así, Terapia Integral de Pareja, ¿no? Es el manual fundamental. Ese sería más para los clínicos, claro, ¿no? Y ya digo, no están traducidos al español. No están traducidos al español. Hay una versión en portugués de un libro de divulgación también de Jacobson y Christensen, que se llama así Diferencias Reconciliables, por cierto, se llama Diferencias Reconciliables, y ese sí está en portugués, al menos, que yo conozca, y luego en español, sí, bueno, yo he publicado junto con José Sánchez Olid un manual de terapia integral de pareja, más divulgativo, sencillo, por Amazon se pueden conseguir, por supuesto, ¿no? Que se llama Terapia Integral de Pareja Paso a Paso. Esa sería una de las referencias, ¿no? En España, en la editorial Síntesis, también tengo otro que se llama así, Terapia Integral de Pareja, ¿no? Pero esos son también, pues ya digo, libros para clínicos. Y respecto a infidelidad, pues hay pocos libros desde mi punto de vista en español que, desde luego, de la IBCT es solo el que he escrito yo, que tiene un prólogo precisamente de Christensen, del autor, uno de los padres de la IBCT, en el tema de la infidelidad. Pero bueno, seguro que hay algunos manuales, bueno, de nuevo también, si se puede leer en inglés, algunos manuales de infidelidad los hay muy buenos, ¿no? Y en español, pues ya no diría yo que hay tantos manuales de infidelidad. Los había un poco, se han quedado un poco antiguos y realmente entonces estamos un poco escasos de bibliografía al respecto. ¿Algún mensaje para ir cerrando, algún mensaje que quisieras dejarle a los terapeutas frente a trabajar con estos casos de pareja en infidelidad? ¿Qué recomendarías? Vale. Bienvenidos al lío, ¿no? Porque se van a meter en un buen jardín. Van a acompañar a personas en unas situaciones muy especiales, muy dramáticas. Pero van a sentirse muy, muy agradecidos de que alguien esté allí escuchándolas, comprendiéndolas. Porque quien les tiene que escuchar es el terapeuta, como he dicho. Quien les tiene que tranquilizar, contener, es el terapeuta, fundamentalmente. Entonces cumple una función clave. Consideren que cuando alguien tiene problemas en las relaciones de pareja, pues no pesen, el profesional que está competente para atenderle es el psicólogo. La gente no piensa que tenga que ir al psiquiatra por eso, ¿no? No tienen una enfermedad. No van a ir a, no sé, un gestor social o una enfermera de salud mental. Ya digo, puede que necesiten un apoyo espiritual, está bien, pero les puede ayudar a un nivel espiritual. Pero a nivel de la convivencia y a nivel de sus comportamientos, la persona que les puede atender es el psicólogo. Es un psicólogo, bueno, o un psiquiatra que haga psicología, vamos, no quiero dejar de decir esto, ¿no? Pero ya se entiende, ¿no? Entonces, por eso son una figura tan importante y porque las crisis familiares y de pareja son uno de los factores que tienen más que ver, lo sabemos, ¿no?, con el bienestar de las personas en general. Tienen que ver con muchos problemas psicológicos, ¿no? Con que nazcan problemas psicológicos o que se agraven otros que no estaban. Son fundamentales para los hijos, ¿no? Que los padres se lleven bien es fundamental para los hijos. Por desgracia sabemos que los hijos que han vivido situaciones de infidelidad tienen más infidelidades luego en sus situaciones de pareja. Si no hubiesen estado expuestos a eso, quizá serían menos. Así que les vamos a poder, quizá, o vamos a disminuir la probabilidad de que pasen por una situación también muy dolorosa. Así que eso es una responsabilidad muy grande para un terapeuta. Así que mi consejo es, claro, que se atreva, que lea,
y que se lance a hacer este trabajo. El mismo trabajo le ayudará, que supervise también, eso es importante, claro, porque en un momento dado puede verse, él o ella se puede ver desbordada, pues entonces que supervise para manejar estas situaciones. Eso es lo Bueno, que se me ocurre ahora, perdón. Perdón por no estar mucho más inspirado. no, totalmente. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales te agradece haber aceptado el día de hoy estar con nosotros. Para nosotros es muy especial. Seguimos tu trabajo, tu trayectoria, tu sabiduría y bueno, y todo esto que has venido realizando en pro de la psicología y de otros profesionales que te seguimos y que sabemos que podemos contar contigo en cuanto a toda esta investigación y el desarrollo de publicaciones en las cuales nos habla de esa experticia y de lo que es necesario tener en cuenta cuando tenemos una responsabilidad de dos personas enfrente con una complejidad como es la infidelidad. Desde Entonces, luego. te agradecemos aceptar estar con nosotros y pues esperamos que esta entrevista pues la puedan ver muchas personas después. Quedará cargada en YouTube, también quedará cargada aquí en Instagram. Muchas gracias, doctor Jorge Barraca, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias a toda la red y a todas las personas que nos han seguido. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Sí, aquí nos están saludando desde República Dominicana, desde Perú, desde Colombia y desde diferentes partes que se han venido conectando. Nosotros lo que hacemos como red es visibilizar a los profesionales que trabajan a través de las terapias basadas en la evidencia, terapias contextuales conductuales, que al día de hoy han mostrado toda esa eficacia porque no se han separado de la ciencia, de la investigación y de lo que en Gracias. realidad corresponde. Entonces, es para nosotros muy importante que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.